Saludos y bienvenidos a esta casona del Parque, el debate municipal de cada semana en Onda Luz Televisión en Málaga y donde analizamos con los concejales de los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, en el Consistorio malagueño, los asuntos que están de actualidad. Acaba de concluir la Semana Santa y de ello vamos a hablar de inmediato, afortunadamente sin ningún tipo de incidente en el caso de la capital malagueña. Lorena Doña, Partido Socialista, gracias por acompañarnos y bienvenida a esta casona del Parque. Gracias a vosotros. Algo Málaga ahora, gracias también y bienvenido una semana más. Muchas gracias, me da gusto. Por el Partido Popular, Carlos Conde, portavoz y concejal de Economía, gracias y bienvenido. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Alejandro Carballo, Ciudadanos, gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Vamos a empezar con este primer análisis de la Semana Santa. Carlos Conde, el equipo de gobierno, como lo ha visto, sin incidentes, con bastante presencia de ministros y de autoridades en Málaga y afortunadamente, como decíamos, sin problema esta Semana Santa. Yo creo que eso sería el principal elemento a destacar, que dentro que, digamos, del hecho de que la Semana Santa ha sido un éxito de afluencia de público, ¿no?, tanto de fuera como especialmente de dentro. Claro, esas grandes concentraciones de personas conllevan a unos requisitos digamos, de vigilancia y de control que a veces escapan incluso a las capacidades, ¿no? Afortunadamente se ha desarrollado con normalidad, ¿no? Los típicos incidentes, a lo mejor ya no propios de Semana Santa, sino el post-Semana Santa y tal, pero no ha habido incidentes ni mucho menos graves. Es bueno destacar también la proyección internacional que ha tenido la Semana Santa, gracias pues, a un esfuerzo adicional que se ha hecho a nivel de medios de comunicación. Y luego, bueno, lo cierto es que al final Málaga, no solo por la Semana Santa, sino porque es una semana que para algunas personas es bastante vacacional, pues se convierte en un destino pues muy interesante para poder disfrutar de una oferta muy abierta, ¿no? Y eso, al final, la economía de la ciudad de Málaga pues lo agradece, y los números de contrataciones de empleo, donde la provincia de Málaga y la ciudad de Málaga evidentemente vuelve a liderar en España la creación de empleo en esta época donde pues tiramos de alguna manera del carro, sobre todo por el sector servicio. Empleo temporal en Semana Santa, se han creado bastantes contrataciones con los datos del paro que conocíamos esta semana. ¿Cómo lo ha visto el Grupo Municipal Socialista, Lorena Doña? Bueno, pues la verdad que un poco en la línea de lo que comentaba Carlos Conde, una Semana Santa magnífica a nivel climatológico, que era algo que le preocupaba muchísimo a la ciudadanía, inclusive también al propio sector hotelero, ¿no?, que manifestaban unas semanas antes su temor a no llegar a las ocupaciones, en parte por el problema de los alojamientos turísticos y sobre todo también por las condiciones climatológicas que nos han tenido a todos un poco asustados, aunque afortunadamente finalmente hemos tenido un tiempo espléndido, con una climatología pues como la que siempre solemos tener aquí en nuestra ciudad y bueno, valora positivamente ese impacto. Y de hecho el lunes santo, quiero recordar que fue cuando se presentó en el propio ayuntamiento un estudio de la cátedra de la Universidad de Málaga sobre el impacto económico de la Semana Santa en nuestra ciudad, donde ofreció unos datos muy interesantes, ¿no? Y también habíamos aprobado recientemente una iniciativa del Grupo Socialista, por unanimidad de todos los grupos, para la creación de una escuela de arte sacro municipal, en la línea de la potencialidad económica que tiene también la Semana Santa. La Semana Santa tiene muchísimas manifestaciones, afecta a muchísimos ámbitos, la verdad que ha sido todo un éxito. Son prácticamente 80 millones de impacto, lo que la Semana Santa tiene directamente en la capital, 120 millones en toda la provincia. Ciudadanos, Alejandro Carballo, ¿cómo ha visto este paso de la Semana Santa en la capital? Bueno, yo creo que ya lo que estamos hablando, ¿no?, yo pienso que ha sido un éxito, primero porque no ha habido ningún incidente reseñable, evidentemente, pero no solo por eso, sino porque también yo creo que ha habido una mejora incluso en las procesiones de las cofradías malagueñas. Han hecho un desfile bastante, bueno, yo creo que bastante mejor que otro año, ha habido mucho más orden, a pesar de que, aunque el tiempo ha acompañado en comparación con lo que nos temíamos anteriores, pero la verdad que había algún día que había una pequeña amenaza de lluvia y tal, pero aún así, bueno, yo creo que ha salido bastante bien, muchísima afluencia de gente. Yo he visto, como al igual que el año pasado, mucha gente en Málaga en esta fecha, y eso las previsiones no acompañaban mucho, ¿no?, en un principio, pero sí ha habido mucha gente, y yo creo que, bueno, que justifica, ¿no?, el apoyo que de algunos grupos municipales hacemos sobre la Semana Santa, porque esa repercusión económica que supone nuestra ciudad, pues bueno, pues un espaldarazo a esa Semana Santa, y esos 3.000 y pico empleos, evidentemente hay que quedarse en ese dato, porque lo ideal sería que fuese empleo más estable, evidentemente, que no fuese empleo tan
tan temporal o tan estacional, pero bueno, pero no deja de ser un dato positivo, mejor que sea así y que seamos los que lideremos en ese sentido en España la creación de empleo, al menos en Semana Santa, y no que fuese al contrario, ¿no? Pero bueno, pero aún así yo, vamos, bastante contento como se ha desarrollado esta Semana Santa. Hemos visto también a muchos políticos, esencialmente al alcalde, también al portavoz de Ciudadanos Juan Casá o al portavoz del Grupo Municipal Socialista Daniel Pérez, con los toques de campana. Quizás demasiada presencia política en las cofradías a la hora de los titulares. Isabel Torralbo. Pues sí, hay que decirlo, o sea, yo por parte decir que nos alegramos mucho que la gente haya disfrutado, que haya podido estar en la calle, que haya podido, bueno, pues sentir esa expresión popular y religiosa de alguna manera, pero también hay que poner en evidencia que hay cosas que no deberían de ocurrir, y es que se politice de alguna manera esos actos que son, como he dicho, de carácter religioso, pero también tienen esa significancia porque populares y tradicionales, y son de todos y todas, y creo que llevar ese campo, ese predominio de los ministros en esos actos religiosos, pues no respeta mucho de los valores de nuestro Estado, de nuestra confesionalidad y de nuestra Constitución, cuando son precisamente los que dicen defender la Constitución, y la verdad que en ese sentido nosotros somos críticos, porque además remonta a otros tiempos y a otro tipo de Estado, del cual desde luego no nos sentimos nada orgullosos. Creemos que incluso el impacto internacional también ha venido por ahí, por esas banderas media actas que el propio defensor del pueblo ha criticado como un acto no propio de un Estado confesional. Entonces, en ese sentido, creo que debemos replantearnos que la Semana Santa es de todo el mundo, desde cualquier confesión que quiera disfrutarla y que quiera estar en la calle como debe ser, y que no se debe utilizar de ninguna manera dentro de una agenda pública, institucional, de unos determinados ministros, porque así figuraba en su agenda como acto en el ejercicio de su cargo. En cualquier caso, ministros o alcaldes que en este caso son invitados por las cofradías. Sí, y aparte, hombre, si fueran en el ámbito personal y trataran de ocupar un espacio que no le corresponde, pues entiendo que la gente se sentiría un poquito, oye, mira, tú vienes aquí como un malagueño más, pero si vienen en su condición de representante del Gobierno de España, oye, yo creo que es más. Yo de aquí ofrezco a otros alcaldes que han venido, alcaldes de otros municipios, pero mismamente... Pero no van a otras confesiones religiosas de la misma manera, ni a otros actos religiosos, no, están significando como representantes del ¿qué Estado... ¿Qué le estamos afeando? ¿El que hayan ido o el que no hayan ido? Es que hayan y la utilización que hacen de ellos. No, yo digo, para mí el que hayan ido no supone un motivo de agravio, porque viene un representante del Gobierno de España y evidentemente viene allí porque además ha sido invitada por la cofradía, porque en algunos casos le han dado, han querido ofrecer el escudo de oro de la cofradía o alguna mención especial. Me parece bien, porque además también el Gobierno tiene que aportar algo a las profesiones y le dan todavía más vistosidad el hecho de, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, pues la presencia de ciertos cuerpos militares que la gente rechazaría que no estuviera. Eso sí le costaría al ministro un buen tirón de oreja. Ahora bien, que lleguen y que estén aquí, es más, y si viniera la alcaldesa Ada Colau, le ofreceríamos evidentemente que viniera a que estuviera con nosotros. Pero es que si viniera porque tuviera alguna vinculación con una cofradía, tuviera alguna relación, una vinculación de algún tipo, pues yo lo podría entender, pero venir como paracaidista, y nunca mejor dicho, a colocarse en una cofradía de la que a lo mejor acaban de averiguar el nombre porque no la conocía. Pero eso no, la observación que hace es que no la conoce. Eso es un uso interesado también y además significativo de que ligan el gobierno, que es el gobierno de todos los españoles, a cuestiones que son Santa de Málaga es internacional, se conoce mucho, tiene una potencia enorme, y que venga un ministro también, pues le da Yo creo que no veo mal realmente que puedan venir ministros, representantes políticos. De hecho vino también Susana Díaz, en nuestro caso vino Juan Marín, también estuvo aquí Juan Carlos Girauta, y bueno, yo creo que es un espaldarazo a la Semana Santa de Málaga y es promoción que hace Málaga, y efectivamente vienen invitados por las propias cofradías, y bueno, y se da esa repercusión que no está de más, y tenemos ese... Si hay otro tipo de eventos, van a acudir igual, es que no es lo mismo, es que no son... Depende de si lo invitan o no lo invitan, para empezar. Habrá que ver primero si lo invitan o no lo invitan. Pero me pregunta, por ejemplo, el caso de Juan Casá, del portavoz, que ha sido especialmente criticado esta Semana Santa por su proliferación a la hora de dar toques de campana a la salida. ¿Tener buena relación con las cofradías te garantiza algún voto? Estamos a un año de las elecciones municipales. Nosotros creemos que es un tejido social muy importante de Málaga, pero no es por los votos, sino que hay que darle una importancia y una atención que merecen en este caso, porque estamos hablando de la repercusión económica que tiene para la ciudad. La Semana Santa de Málaga, pues evidentemente hay que
es importante apoyar a las cofradías y es importante apoyar la Semana Santa de nuestra ciudad. Nosotros, siempre que hemos ido en este caso Juan, ha ido a una cofradía, ha sido porque ha sido invitado. Pero tiene que estar en primera fila siempre, no puede estar como un malagueño más. No, porque ha sido invitado, para que las Bueno, creo que cofradías todos le los invita para malagueños que... están invitados a ver las cofradías y a ver los pasos, las procesiones, están todos invitados. ¿Por qué se señala No, vamos a ver, en Isabel, un lugar si no fuese concejal o no fuese alcalde, no fuese ministro? Porque no le invitan a que esté en ese lugar al que tú pero es que se mencionas. está utilizando. Yo, por ejemplo, a mí no me han invitado y yo estaba pues a pie de calle viendo las procesiones. Pues muy bien. Pero ¿por qué no me han invitado? Si me hubiesen invitado, pues probablemente para cumplir con esa invitación, con la cofradía, pues hubiese estado exactamente igual. Pero nosotros hemos ido siempre por invitación y ya digo, yo creo sería poco inteligente por parte de este ayuntamiento si no se apoyase la Semana Santa de Málaga. Lorena Doña, como le preguntaba antes al compañero concejal de Ciudadanos, dar toques de campana, llevar buena relación con las cofradías, ¿te garantiza votos? Yo entiendo que no es así exactamente. Además es muy curioso porque las cofradías son, y sin permitir la expresión, asociaciones de personas que son muy numerosas y en las que hay personas de toda ideología, de todo signo político, y además muchas veces hay mucha gente que si no conoce mucho la Semana Santa se sorprendería de la diversidad de ideologías dentro de las propias cofradías y dentro de los mismos hombres de trono, de los mismos nazarenos y nazarenas, o sea, ahí cada uno pues tiene una ideología, una representación de la sociedad, efectivamente. Realmente el apoyo, cuando se hablaba de la presencia de representantes institucionales en los diferentes desfiles, pues proceden de una invitación y hay que tener algo en cuenta muy importante. La Semana Santa de Málaga tiene algo único y es que se pone de manifiesto la idiosincrasia de toda la sociedad malagueña. Es que no es solamente una manifestación religiosa, sino cultural, artística, festiva, es que es todo eso y mucho más, es mucho más grande que todo eso y eso pero lo puede, menos popular. Lo puede. Díganselo Bueno, a los que le quieren quitar la yo silla te en invitaría, Carretería, por Isabel, ejemplo, a venirte no, cualquier día conmigo. Tengo más años que tú y lo he visto muchos años. Pues haberte venido conmigo o con cualquiera de los malagueños o que... malagueñas para poder visitarla a pie de calle, como lo hemos hecho, como lo he hecho yo personalmente. Pues este año, sinceramente, he tenido la idea de que era de lo más popular, porque ya, además creo que he tenido, y perdón Isabel, yo no interrumpí a nadie, pero ¿verdad? una construcción completa. Simplemente porque he visto, y lo hemos comentado antes de comenzar la tertulia, he tenido la sensación de que había mucha más gente que en otras oportunidades, inclusive en los días que no eran los típicos que estuviesen las calles abarrotadas, como siempre ha sido el Jueves Santo. El Lunes Santo no se podía caminar por la ciudad. El Domingo de Resurrección siempre por hemos tanto, tenido. de toda la vida. Curiosamente. De toda la vida, el día más alegre. Curiosamente, pero es así, es una manifestación de nuestra ciudad y que tiene muchas manifestaciones que van mucho más allá de lo eminentemente religioso, con todo el respeto a la faceta religiosa, pero es que va mucho más allá. Y eso es así, es una realidad. El tema popular decía precisamente por lo de la silla de carretería, que es algo de lo más popular de nuestra Semana Santa, que bueno, que en parte me alegro de que no se le haya violentado en esa situación y no se las hayan quitado, porque si perdemos eso sí que creo que perdemos una gran parte de lo popular de la Semana Santa. Esas personas que bajan de su casa, que ponen su silla porque quieren ver esa procesión. Y la quieren... Pero ¿hasta qué punto hay derecho de poner una silla a lo mejor Siempre a las 3 de la tarde para poder ver el paso de la procesión a las 7? A ver, siempre que no... A ver, el tema de la seguridad es aparte, ¿vale? Eso por supuesto hay que respetar la seguridad y en ese tema no me meto. Silla que le estoy poniendo como ejemplo, bueno, es como el que llega a un concierto y llega antes y me echa o la el cola que llega a la durante la playa, noche anterior o el que para llega a la comprar playa y entrada. pone la toalla a las 7 de la mañana. Isabel, estoy allí. Isabel, no es lo mismo que tú llegues y pongas tu silla para sentarte en el sitio al que has llegado, que lo que decía Jesús, que pone la silla y que más de uno lo hemos visto, con cadena, una farola. Y de hecho, Eso es Claro, popular, eso es popular. Que son cosas diferentes. Yo mientras Son se cosas respete la diferentes. seguridad y Y haya llega vía de alguna evacuación, oportunidad. creo que es algo que se debe mantener. Porque lo que sí creo que a veces es un poco ya excesivo es el nivel de la tribuna de la Semana Santa que se pone en la Plaza de la Constitución, el impacto tan grande que tiene eso. Ahí sí también a veces habría que revisar si la seguridad, porque el día 8 de marzo, cuando estaba montada la tribuna, había un momento de un poco de claustrofobia, llegando en la manifestación tan grande que hubo el Día de la Mujer, y otras ocupaciones del espacio público, que sí que considero que en algunos casos puede ser excesivo. En cambio, es que hace un ciudadano de a pie, porque realmente le puede el interés y el participar en ese acto también, aunque sea para verlo, pero está participando, pues
pues creo que es respetable. Hablamos de tema, vamos a los presupuestos generales del Estado. Luego abordaremos los municipales próximos que tendremos, esperemos que de forma inminente. De momento, lo que se está debatiendo en el Congreso son los presupuestos, las cuentas generales del Estado para este año. Todavía hay que debatirlos y conseguir los apoyos suficientes por parte del presidente Rajoy. Ya tiene los de Ciudadanos, le faltan al menos 5 apoyos más para poder sacarlos adelante. El caso de la provincia de Málaga, con una consignación aproximadamente de 142 millones de euros. Y en el caso de la capital, concretamente, nos quedamos sin grandes infraestructuras y nos quedamos con muchos estudios informativos. Eso sí, terminar, por ejemplo, el Paseo Marítimo de Poniente, una nueva inversión de 1,5 millones para que la Biblioteca Pública del Estado vaya a San Agustín, lleva 25 años en la Avenida Europa. Pero, por ejemplo, en los Baños del Carmen nos quedamos con un estudio informativo de apenas 100.000 euros, es una quinta parte respecto a lo que se contemplaba el año pasado. ¿Cómo valora el equipo de gobierno del Partido Popular estas cuentas generales del Estado para la provincia? Pues muy positiva, porque evidentemente lo que atestiguan las cuentas generales del Estado es que afortunadamente, aunque todavía tenemos que recorrer esa terrible crisis que hemos padecido todos los españoles, son presupuestos de recuperación económica, son presupuestos que van viendo ya unos mayores rebajas fiscales, son presupuestos que van mucho más allá en gasto social, tanto que se ha demandado especialmente y sobre todo en materia de pensiones, y son presupuestos que además atienden a distintas casuísticas que también en el caso de Málaga pues tienen que ver con la inversión. Vamos a ver, yo tengo que partir de un hecho. Málaga, afortunadamente, y gracias a gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y lo tengo que decir así, se planificaron una serie de obras, se pusieron en marcha esas obras y se ejecutaron antes de la crisis una serie de obras. Estoy hablando de estación de crucero, estoy hablando de el AVE, estoy hablando de segunda pista del aeropuerto, estoy hablando de infraestructuras necesarias que, a diferencia de otras muchísimas ciudades o muchísimos municipios, no han tenido esa oportunidad. Es más, ha habido grandes obras que no solo no se han iniciado, sino que incluso habiéndose iniciado han tenido que verse totalmente paradas y a día de hoy están pendientes de esa financiación. ¿Qué quiere decir esto? Que la ventaja competitiva de la ciudad de Málaga o del municipio de Málaga respecto a otros municipios españoles, la verdad es que es bastante importante. Y ese efecto solidario de compensación debe estar. Pero aún así, y aparte del gasto social, y ya termino, hay elementos clave en materia de transporte, como puede ser el AVE Bobadilla-Granada, ese enlace de 47,8 millones en la parte granadina y 10,5 millones en la parte malagueña, que afecta, porque hablamos de que las infraestructuras del Estado deben de ser, deben de alguna vez vertebrar el territorio, sobre todo a nivel de provincias incluso y de municipios. El bypass de Almodóvar del Río, con 12,4 millones, el tren de la Costa del Sol, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente que muchos gobiernos han tratado de ver como posible y que ya empieza a tener pues una cantidad significativa, 6 millones de euros, para que efectivamente esto ya sea un inicio de lo que viene a ser una conexión que va a unir un territorio que tiene mucha capacidad de conexión, de sinergia, hablamos toda la Costa del Sol, ¿no? Inversiones aeronáuticas por 26,67 millones, acceso norte al aeropuerto, el soterramiento del tren del puerto también tienen un estudio informativo, es decir, hay actuaciones que de alguna manera hacen ver que el presupuesto no solo consolida la respuesta al tema social, sino que además empezamos a ver pues una mejoría en la economía de Málaga y de España. Bueno, el Partido Socialista lo ve como una oportunidad perdida por parte del Ejecutivo de Rajoy. Así es, de hecho son lo más bajo de toda la serie histórica de este nuevo siglo XXI y tenemos casi pues un 40% menos de inversión, por ejemplo, que en 2016. De hecho, algunas de las partidas que habías comentado tú inicialmente, como la de la biblioteca, por ejemplo, ya venía reflejada en los presupuestos de 2016 que no se habían ejecutado y volvemos a incluir la de 2017, que sinceramente tenemos dudas de que lleguen a ejecutarse, ¿no? Así que con unos presupuestos de este tipo es bastante difícil poder avanzar en la ciudad, porque tenemos muchos proyectos antiguos, algunos proyectos antiguos, y por supuesto no hay ningún tipo de presupuesto, no tenemos ninguna novedad en estos presupuestos para nuestra ciudad. Han quedado muy lejos, un poco en la línea de lo que decía Carlos, que le agradezco que haya tenido la deferencia de aludir a algo que es totalmente real, que efectivamente durante los mandatos de los gobiernos del Partido Socialista se llegaron a tener enormes inversiones en nuestra ciudad. Pero haber mencionado al Partido Socialista porque es una realidad. En años, por ejemplo, como en 2008, han quedado muy lejos cuando teníamos
de ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y llegamos a tener presupuesto pues, de 1.200 millones de euros para infraestructuras. Por tanto, eso ha quedado bastante lejos y han quedado muy lejos todas esas inversiones que hemos hablado. Es que en estos años atrás, incluidos ya en épocas de crisis, se ha podido llevar a cabo la ampliación del aeropuerto, la segunda pista, el Palmeral de las Sorpresas, todo ello con financiación, unas estatales y otras de la Junta de Andalucía, el propio metro, la hiperronda, la terminal de cruceros, todo eso ha venido en estos años, inclusive con la crisis. Sin embargo, ahora no tenemos ningún tipo de proyecto nuevo, por tanto entendemos que es una oportunidad totalmente perdida. Y después algo muy importante, que siempre que nos escuchen hablar a los compañeros y compañeras del Grupo Socialista, hacemos mucho hincapié en los planes de empleo. Se lleva reivindicando un plan de empleo para Andalucía durante muchísimo tiempo y se sigue castigando a Andalucía sin una dotación presupuestaria para un plan de empleo como tienen otras comunidades y como en estos presupuestos generales se vuelve a abordar que lo siga manteniendo la Comunidad de Canarias. Sin embargo, Andalucía sigue siendo castigada sin tener derecho a ese plan de empleo que entendemos que es prioritario para la ciudadanía. A las críticas del Partido Socialista, tanto PP como Ciudadanos responde pidiéndoles el apoyo en el Congreso porque prácticamente necesitan 5 apoyos para poder sacar adelante estas cuentas generales del Estado. Ciudadanos sí va a apoyar estas cuentas, supongo que como defendía el Partido Popular, acordes para la provincia de Málaga. Bueno, nosotros, a ver, yo como malagueño evidentemente me hubiese gustado que hubiese más inversiones en estos presupuestos para la ciudad, pero luego hay que recordar que da igual que los presupuestos vengan 1.000 millones para Málaga si luego no se ejecutan, ¿vale? Aunque sean 140 millones, el problema es que dentro de esos 140 millones venimos arrastrando inversiones que venían de los presupuestos anteriores que luego no se han ido ejecutando. Claro, ¿cuál es el grado de ejecución? Exactamente, entonces, si son 140 millones y se ejecutan los 140 millones, oye, bienvenidos sean, ¿vale? Eso es el matiz que hay que hacer, porque da igual que digan que van a invertir 1.000 millones, como si dicen que van a hacer un AVE de Málaga en toda la costa. Si luego no lo van a hacer, ¿para qué sirve que se dibuje en un presupuesto si luego no se hace? Luego, nosotros en Ciudadanos sí vamos a apoyar estos presupuestos, pero básicamente pues, se han incluido muchas propuestas nuestras dentro de estos presupuestos, como bueno, puede ser el incremento de las pensiones, por ejemplo, por encima del IPC, también hay reducciones del IRPF para los mileuristas, ¿no? Para la renta más baja, hay complementos para los jóvenes trabajadores, complementos para que se dedique a formación, ¿vale? en el sueldo. Está también la equiparación de la Guardia Civil y la Policía con los cuerpos autonómicos, que es algo que también hemos considerado que era bastante importante. Y bueno, y también hay medidas de conciliación, por ejemplo, como el aumento del permiso por paternidad, que al final va a ser un beneficio para la familia y también pues recorta ese posible hándicap que puedan tener las mujeres a día de hoy en el mercado laboral. Por ese motivo, al final hay que tender a igualar esos dos permisos, primero para quitar ese hándicap que pueda tener de forma injusta, evidentemente, la mujer en el mercado laboral y segundo, por beneficio familiar de que los niños pues, bueno, disfruten más de la familia durante más tiempo. También hay una ayuda para la educación en la guardería hasta los 3 años. O sea, hay una serie de medidas sociales y de medidas generales que ha incluido Ciudadanos en estos presupuestos que hacen que evidentemente lo apoyemos. No son nuestros presupuestos, no son los presupuestos de Ciudadanos, evidentemente hay muchísimas cosas que cambiaríamos, echábamos de menos también, por ejemplo, para la provincia de Málaga, pues muchas obras hidráulicas que se han quedado en el tintero y que sí son bastante importantes para Málaga y para la provincia. Pero bueno, como digo, no son nuestros presupuestos, evidentemente si nosotros gobernásemos haríamos las cosas de forma diferente, pero bueno, entendemos también que es responsable y que son necesarios unos presupuestos para el país y bueno, y animamos al Partido Socialista a que también con esa responsabilidad pues apoye estos presupuestos porque el país sin presupuesto no puede avanzar, o sea, tenemos que volver a prorrogar los que tenemos, pero eso supone que no hay inversiones, muchas o pocas, pero no va a haber ninguna inversión. O sea, el Partido Socialista se queja de que hay poca inversión para Málaga, pero es que si no se apoyan esos presupuestos no habrá ninguna. Entonces es importante también que salgan adelante los presupuestos. De entrada sería interesante que, por la alusión que ha hecho, simplemente muy breve, que no quiero interrumpir a nadie, pero que según nuestro Estatuto de Autonomía deberíamos de tener unos presupuestos según nuestro peso poblacional, tendríamos que tener un 18% y se quedan muy lejos estos presupuestos de ese 18% que nos corresponde por ley. Nos quedamos en un 13%, por tanto habría que hacer frente a ser un poquito más justos con esta tierra. A ver cómo lo valora Málaga ahora, porque Unidos Podemos, por ejemplo, había hecho una cuenta en vigor de cuánto se había invertido por ciudadano, que el caso de la provincia de Málaga era de 78 euros, muy lejos de lo cual era la media nacional, por ejemplo, y de la media andaluza incluso. Se siente que hay que mostrar como pequeño esfuerzo. Has dicho antes que era el año con menor presupuesto. No, fue el año pasado.
Este año parece que quieren decir que como han venido los ministros a Málaga van a dar un poquito más, que luego veremos si realmente es efectivo o no, porque realmente de esos 140 fueron 136 el año pasado y de ahí para atrás todos los años, incluso esta etapa muy mala del gobierno del PP, de muy poco presupuesto, han sido más altos que este año. Entonces son irrisorios, son unos presupuestos que realmente no van más que a tapaboquete, digamos, de lo que queda a medio hacer, pero que realmente no acometen infraestructuras nuevas, necesarias. Por ejemplo, tú has dicho hidráulica, pues sí, recrecimiento de la presa que hace falta para abastecer de agua a la Costa del Sol, son cuestiones muy importantes. Y en cuanto al gasto social, pues ha subido menos que lo que es el PIB, que ya sabemos que está bastante mal repartido, pero es que si encima el gasto social sube un punto menos que lo que sube el PIB, pues realmente no están creciendo en proporción a ese supuesto mejora de la economía. Entonces, respecto a la medida de funcionario y pensionista, que se ha vendido como lo más interesante, oye, que son medidas que le ha prometido que independientemente del presupuesto se van a aplicar, porque se pueden aplicar por Real Decreto, igual que algunos recortes se han hecho de esa manera, o sea que no son imprescindibles para mejorar las condiciones de los funcionarios y de los pensionistas que están exigiendo desde luego una revalorización que no está en esos presupuestos, esa revalorización. Y respecto a Málaga, pues la verdad es que se queda muy corta, sí, hay cuestiones que, hombre, pues bien, el tema del aeropuerto, que se lleva una de las cantidades más importantes de la mejora, incluso el acceso norte, sí. Bueno, las del AVE, nosotros, por ejemplo, el tema de Almodóvar del Río no lo vemos nada claro. Pensamos que va a ser un gasto exagerado y que además, bueno, la gente en Córdoba está considerando que les discrimina a ellos por dejarle fuera. En fin, hay controversia en ese tema, que tampoco creo que sea una gran mejora. Y lo que he dicho antes, faltan muchísimos temas. Has dicho el Baño del Carmen, precisamente termina la concesión este año, hay unas actuaciones importantes a realizar, hay que hacer un espigón submarino, hay que hacer una serie de medidas para que ese entorno pueda ser adecuado al uso ciudadano y no hay presupuesto. Entonces, la verdad es que nos ha dejado con muchos problemas para los próximos años y para seguir sin solucionar asuntos muy importantes. Les voy a dar ahora el turno de réplica a la vuelta de publicidad porque estamos en el límite de este primer bloque en Onda Luz Málaga. A la vuelta, en un instante, seguimos hablando de los presupuestos generales del Estado para este año. Segundo bloque de este debate municipal en Onda Luz Málaga, en la Casona del Parque. Turno de réplica respecto a los presupuestos generales del Estado para la provincia de Málaga. Partido Popular, después de oído lo que dicen Ciudadanos, PSOE, Málaga ahora, ¿cómo reacciona? Bueno, creo que hemos podido comprobar en el receso que, digamos, que el crecimiento no sea todavía muy grande, es de casi un 4%, pero sí, las inversiones suben respecto al año pasado, los presupuestos pasados. Quisiera destacar el tema en materia social. Yo creo que la petición que hacemos desde el Partido Popular al Partido Socialista de la necesidad de que nos presten 5 votos nada más para que estos presupuestos se puedan aprobar y, entre otras cosas, se puedan aplicar una medida que ha estado defendiendo a capa y espada. Resulta un poco sorprendente que se defienda ahora a capa y espada el tema de las pensiones cuando fue el gobierno de Zapatero el que las congeló, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso era el momento de, si existía la capacidad y la economía lo está permitiendo gracias a esa generación de empleo, de subir las pensiones, que se subieran. Las pensiones se van a subir y diremos, bueno, pues esto afecta mucho a muchas personas en España. En Málaga solo, en la provincia de Málaga, sí, estamos hablando de que cerca de 200.000 pensionistas, estamos hablando del 77% de los pensionistas, se van a ver beneficiados de una subida importante de sus pensiones. Una subida que va a las pensiones de mínima un 3% y las pensiones de viudedad que suben hasta un 2%. Eso quiere decir que ese crecimiento que se está pudiendo hacer ahora se frenaría, esa subida de pensión se frenaría si no tuviéramos esos 5 votos, insisto, del Partido Socialista y de alguna manera ese debate que se ha puesto hasta y que sigue estando en la calle en fechas recientes del tema de las pensiones, que no pudiera tener lugar. Y por último, y terminar, se habla también de los planes de empleo. Yo tengo que recordar que las comunidades autónomas tienen una competencia delegada, una competencia en políticas activas de empleo. Lamentándolo mucho, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y desde que Susana Díaz es presidenta, ha gestionado 160.000 millones de euros de presupuesto. 35.000 millones de euros adicionales que le dio el gobierno de Rajoy para poder atender más demandas que tenía el gobierno de Susana Díaz. Pero, sin embargo, la realidad es que luego, en materia de empleo, no se ha conseguido en Andalucía, y llevamos ya bastantes años de gobierno socialista, el que la recuperación económica en materia de empleo esté al mismo nivel de otras comunidades autónomas. Somos, y eso se recuerda más de una vez, somos de las comunidades autónomas con la mayor tasa de desempleo de toda Europa.
Partido Socialista, Lorena Oña. Bueno, pues en la línea, ya lo he ¿Está comentado pidiendo los 5 antes, votos de los 5 diputados en el Congreso? pero me parece a mí que con esos argumentos va a ser que no, Carlos. Va a ser que no, porque realmente con lo que planteáis con las pensiones, lógicamente no se resuelve el problema de las pensiones. Además, creo que nos daría para una tertulia, además os emplazo, si queréis que se llevase a cabo, para poder tratar este tema, que es bastante más complejo que decir que si el PSOE congeló o no, porque realmente no es así. No lo resolvemos. Te he comentado antes inicialmente que ya directamente los presupuestos incumplen la ley con no darle el peso nacional a Andalucía a la hora de los propios presupuestos. Y, por supuesto, se nos han quedado, en el caso de Málaga, que es lo que nos afecta directamente, un montón de temas fuera. Por cierto, hemos hablado antes del empleo, cuando hablamos de los planes de empleo y decías el tema de la Andalucía, ha costado bastante trabajo sacar adelante los planes de empleo de la Junta de Andalucía, los 12 millones de euros, para que se realizara un plan de empleo en Málaga capital, cuando ya se estaba haciendo en otros municipios, y no es a eso, es que cuando hay otras comunidades que tienen también una tasa de empleo elevada, si me dices que somos los que tenemos más, te lo compro, pero en ese caso, lo mismo que se hace en planes de empleo para otras comunidades, que se dé también una dotación presupuestaria para una comunidad que también lo necesita. Entiendo que en eso convendrá que es totalmente necesario, y se lleva pidiendo un montón de años, y siempre se castiga a Andalucía con lo mismo. Se castiga sin tenerla, sin considerarla por su peso poblacional, sin planes de empleo, y en el caso concreto de Málaga, sin haber traído unos presupuestos que puedan generar empleo y consolidar el que hay. Te voy a poner un ejemplo. Hablábamos antes de las obras hidráulicas. ¿Qué va a pasar con el puente de la Azucarera? Con esa ampliación que necesitamos de esa luz, de ese puente, que genera tantísimos problemas y que afecta a tantísimos empresarios y empresarias. Porque no se ha tenido en cuenta los presupuestos. Y los empresarios y empresarias de nuestra ciudad lo han manifestado hasta la saciedad y han contado con el apoyo de todos los grupos que estamos aquí representados. Y sin embargo no cuentan con una dotación en los presupuestos generales del Estado. Pues como esas todas, mientras que se sigan haciendo unos presupuestos de espaldas a nuestra ciudad, pues como tú comprenderás no podemos apoyarlo. Alejandro Carballo, Ciudadanos. Sí, bueno, efectivamente, una de las obras a las que yo aludía El puente de la anteriormente Azucarera. también es el de la Azucarera, como ha dicho Lorena, porque era bastante importante, pero bueno, pero efectivamente no vienen en los presupuestos. Luego también Lorena hablaba del tema del reparto de la financiación. De hecho, Ciudadanos prácticamente nos hemos quedado solos en el tema de pedir un reparto más justo de esa financiación autonómica, y nos estamos quedando casi solos con el tema del cupo vasco. Estamos exigiendo que esos privilegios que tienen algunos territorios no es justo en nuestro país. Entonces, estamos pidiendo precisamente que se revise eso para que la financiación de las comunidades autónomas sea más justo. Y tampoco tiene mucho sentido, y vuelvo al argumento del principio, del grado de ejecución presupuestario de los presupuestos, porque tampoco tiene sentido que se pida más dinero para Andalucía si luego miramos también el grado de ejecución de los presupuestos de la Junta de Andalucía, que también deja mucho que desear. Es decir, lo importante no son las cantidades que se presupuestan, sino luego lo que se ejecuta. Gaste, que se invierta. Lo que se ejecuta realmente. De los 140 millones que vienen a la provincia de Málaga, que se ejecuten los 140 millones. Es que si se ejecutan los 140 millones de euros, probablemente se habrán ejecutado más que en ningún presupuesto anterior, por mucho que viniesen más inflada la cantidad que en principio se iba a invertir en Málaga. Y lo mismo digo con el presupuesto de la Junta de Andalucía, que sí, que podemos pedir más dinero para la Junta de Andalucía, ojalá viniese más dinero para la Junta de Andalucía, pero luego que se ejecuten también, ¿para qué queremos más si luego no se hace? Insisto, nosotros damos el apoyo, pues creemos que se incluyen muchas medidas beneficiosas para el país, creemos que es necesario que un país tenga unos presupuestos para que haya inversiones durante el próximo año. Y bueno, y aludimos a la responsabilidad del Partido Socialista de que no deje al país, en este caso, en manos de los nacionalistas, y que den el apoyo a los presupuestos. Si no quieren, bueno, pues con el voto unánime del grupo parlamentario al completo, pues por lo menos que esos 5, o de libertad de voto, que con que dé libertad de voto probablemente habrá 5 diputados que voten que sí. No sé, igual buscando en la pueden ustedes en el Congreso rascar algún voto que no sea a lo mejor del Partido Socialista. Rejón también. Ahí.
En cualquier caso, sí llama la atención porque ayer en la valoración inicial que hacía el Partido Popular de estas cuentas generales, al menos sabemos que son 142. Luego ya veremos si el grado de ejecución, de inversión real es tal, el grado de ejecución durante el ejercicio de esas cuentas, pero criticaba el Partido Popular que precisamente de la Junta de Andalucía, cuando se conocían los presupuestos, no se conocían provincializados. No sabemos exactamente la cantidad, igual que del Estado sabemos que son 142 millones prácticamente, de la Junta de Andalucía no sabemos cuántos están provincializados para Málaga. Málaga ahora, Isabel Torralba. Sí, bueno, pues recordar eso, que para Málaga son 100 euros menos que la media de Andalucía, sí, y 140 menos que la media de España. O sea que realmente podemos decir que no se está tratando todavía bien, aunque haya mejorado respecto al año pasado, que fueron, como he dicho, los más bajos. Pero además es que es llamativo como en los presupuestos, el 20% del presupuesto va al pago de intereses de la deuda. 20%. Eso es la suma de lo que se destina a empleo y seguridad social, un 8%, pensiones un 9,4%, cultura y deporte un 1,9%, sanidad un 1,5%. Todo sumado es el mismo importe que el de la deuda. Realmente, claro, ves esas dimensiones y dices, si es que la partida más alta de los presupuestos es los intereses de la deuda. Y así seguimos. Claro, luego nos vienen a decir, no, estamos haciendo una gestión estupenda y si esta contención del gasto, el no subir el gasto social hasta donde sube el PIB para seguir conteniendo, pero la deuda sigue desbocada y además cada vez más larga. El periodo de la deuda cada vez ya 7 años en los últimos 2 años. Realmente no creo ni siquiera que los ajustes que se están realizando sirvan para algo, sino para asfixiar y para empobrecer más todavía la población por las consecuencias de que el país tampoco realmente no está invirtiendo lo suficiente para las necesidades de desarrollo que tiene y para la calidad de vida de los ciudadanos. La partida de cambio climático es la que más... Y eso tiene mucho que ver con la obra hidráulica que hemos mencionado. Es que incluimos pues la presa o incluimos lo que son la etapa de los pilones o el tramo de Campanillas Rojas, que también son muy necesarios, que no van a venir. Entonces, todo eso está muy relacionado con las grandes sequías que vamos a tener, la falta de agua y falta de capacidad de embalses para suministrar agua y las conducciones necesarias. Enfrentándonos a un problema tan grande, es muy irresponsable no haber tenido en cuenta esa... Cuentas del Estado, las cuentas municipales, porque esta semana hemos conocido que el Ayuntamiento de Málaga adelanta 2 años poner fin al plan de ajuste. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento está por debajo del 75%. El concejal de Economía nos lo va a explicar ahora con detalle. ¿Qué va a suponer eso esencialmente? Pues que se va a poder pedir de nuevo crédito por parte del Ayuntamiento, aunque será de forma controlada, por lo que decía el alcalde, eso de pedir nuevo crédito para el consistorio malagueño. Pero en cualquier caso, el 31 de diciembre de este año podremos decir adiós a ese plan de ajuste en el Ayuntamiento de Málaga. No, el plan de ajuste no es más que la administración local, al igual que han hecho pues, las pequeñas, las familias, las empresas, pequeñas, grandes, medianas, pues han tenido en los peores momentos de la crisis han tenido que ajustarse el cinturón y el Ayuntamiento de Málaga ha tenido que ajustarse el cinturón. Lo tuvo que hacer en el año 2012 aplicando pues un plan de ajuste que nos llevaba de alguna manera a controlar más si cabe pues los niveles de gasto, tratando de minorar aquello que no fuera realmente importante, tratando de aumentar lo social, y así se ha ido construyendo un presupuesto año tras año. La solvencia económica del Ayuntamiento de Málaga, la capacidad económica de la ciudad en sí, nos permite mirar con optimismo hacia adelante. ¿Por qué? Porque hemos sabido, digamos, lo que le llamamos hacer la cuadratura del círculo, es decir, hemos podido crecer algo en el presupuesto cuando las cosas han empezado a ir mejor, bajando la presión fiscal, sí, es decir, para que la gente tuviera que pagar menos, manteniendo ciertas políticas e incrementando las políticas sociales, y está ahí los datos son contundentes, pero además terminar por bajar los niveles de endeudamiento a los niveles que se van a situar a final del 2018. Quiere decir, 2 años antes de lo que teníamos previsto, que el plan de ajuste hasta 2020, para estar en ese nivel de endeudamiento en la línea verde, por así decirlo. Ahora mismo estamos en el amarillo, si podemos funcionar, pero es verdad que para estar en condiciones, pues no... El Gobierno de alguna manera insta a los ayuntamientos a que estemos pues, por debajo del 75%. Y evidentemente esto lo vamos a conseguir 2 años antes. Esto va a suponer pues, un ahorro, se está evidenciando pues, los ahorros de intereses por el pago de la deuda, por las amortizaciones anticipadas que se han venido haciendo, sí, se han venido atendiendo la finalización de los contratos de préstamo. No olvidemos que los contratos de préstamo han estado siempre vinculados a grandes inversiones de infraestructura que afortunadamente disfruta esta ciudad, como el Palacio de Congreso, como el Martín Carpena, como todo eso que hace unos cuantos años, ¿no?
Pero eso es ese tipo de inversiones, de endeudamiento, es lo que financiaba este tipo de actuaciones, ¿no? Lo que nos lleva, digamos, a tener una ciudad que a día de hoy, la ciudad en sí ha dado un cambio muy importante, muy positivo en 20 años, y una ciudad que disfruta de unos servicios que están por encima de otras muchas ciudades. Así lo reconocen los que nos visitan, los barómetros, los estudios externos, no solo los que lo vemos desde dentro, ¿no? La realidad, bueno, pues que al final esta finalización del plan de ajuste lo que evidencia es que la ciudad de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, es un ayuntamiento atractivo incluso para los licitadores cuando sacamos concursos, porque acuden masivamente, porque sabes cómo somos un ayuntamiento que vamos a pagar, lo vamos a hacer antes que ningún otro ayuntamiento de España, de los grandes ayuntamientos, y que además tenemos la solvencia necesaria. Yo creo que lo que evidencia esto es que ha habido un trabajo no solo del equipo de gobierno, especialmente de los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, en tratar de hacer las cosas con menos recursos, pero manteniendo los servicios públicos. Pues al Partido Socialista no le ha gustado mucho este anuncio de que se va a acabar o adelantar 2 años prácticamente ese plan de ajuste, no le convence. Es que de entrada es curioso porque lamento no poder compartir el optimismo del señor Conde ahora mismo, sinceramente, no lo entiendo, porque debemos recordar de por qué tenemos un plan de ajuste en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Por qué lo tenemos? Pues porque éramos la primera ciudad de Andalucía más endeudada y la tercera de toda España. Por eso teníamos un plan de ajuste en el ayuntamiento y por eso hemos tenido todas estas limitaciones a lo largo de todos estos años. Y además, curiosamente, toda esta deuda, no voy a decirles que se ha hecho durante el mandato del Partido Popular, que además pues no sería nada de extrañar, sino ha sido bajo el mandato del señor de la Torre, porque incluso con Celia Villalobos no teníamos este nivel de endeudamiento tan enorme. Y la verdad que esto ha supuesto un recorte presupuestario enorme, tanto en contratación de personal y sobre todo en lo que es en la inversión. Y las cifras venían publicadas estos días en prensa, en la propia prensa. En 2001 teníamos 236 millones de euros en inversión para bajar a 50 en 2013. O sea que los datos están ahí. Por tanto, no entiendo ese optimismo. Ha sido unos años de una pésima gestión. Hace usted referencia al Palacio de Ferias y Congresos. Efectivamente, la infraestructura está ahí, pero podríamos entrar en valorar la gestión del mismo y si podía ser todavía mucho más rentable la gestión de todos esos equipamientos, como por ejemplo ese que usted ha citado ahora mismo. Por tanto, a nosotros no nos van a convencer. Yo no puedo compartir optimismo porque estamos en un plan de ajuste porque ustedes nos han llevado a esa situación. Y estamos con una plantilla, que además lo hemos debatido en un montón de ocasiones, en los plenos municipales, por ejemplo, el problema que tenemos con policía local, con bomberos y con la contratación de más funcionarios, que no podemos hacer frente a ellos porque estamos bajo un plan de ajuste al que nos han abocado ustedes, concretamente el señor de la Torre, con la gestión de los últimos años. Ciudadanos, Alejandro Carballo, ¿les convence? Bueno, nosotros para empezar lo que pediríamos al equipo de gobierno es mucha cautela, porque ahora ya eso de que podamos endeudarnos también nos da un poco de miedo, ¿no? Porque a ver ahora... Lo ha dicho con bastante claro, moderación. Por eso, a ver ahora hasta dónde vamos a llegar, porque... Se ha recogido mal por los medios. El Sí, señor pero bueno, Conde lo matizaba. En conclusión, que baje la deuda del ayuntamiento como dato aislado, o sea, es bueno. Nosotros vemos bien que se vaya bajando la deuda y que se haya conseguido bajar pues hasta esos 480 millones de euros, lo vemos positivo. Otra cosa es por qué se llega a eso, ¿no? O cómo se consigue bajar esa deuda. Si es porque se destina una partida, efectivamente, para ir bajando esa deuda, lo vemos genial, pero si es porque por una mala gestión que conlleva una no ejecución, y volvemos a lo del principio de que estaba hablando con el tema anterior, a una no ejecución de los presupuestos y que finalmente se destina ese dinero a bajar deuda porque no se han ejecutado parte de los presupuestos, pues entonces ya no son todos fuegos artificiales, ¿no? Algo está fallando también, que bueno, que sí, que como resultado al final baja la deuda, pues bien, pero que también hay que ver esa cara B de esa bajada de la deuda. Luego, esa deuda que tenía el Ayuntamiento de Málaga también en parte viene porque en su momento, y aún lo sigue haciendo, pero bueno, especialmente hace unos años, asumió competencias que eran de la Junta de Andalucía, sobre todo en temas de vivienda. ¿Por qué? Por la inacción también de la Junta de Andalucía, todo hay que decirlo. Entonces, nosotros creemos que cada institución tiene que desempeñar su labor, en este caso la Junta de Andalucía tiene que hacer un esfuerzo mayor en vivienda en nuestra ciudad y esperemos y queremos que el ayuntamiento pues no vuelva a cometer los mismos errores. Efectivamente hay política, hay que hacer políticas de vivienda para muchas familias que lo necesitan.
Porque hay muchas alternativas que no son simplemente construir viviendas de VPO cuando la competencia es de la Junta de Andalucía. Hay muchas otras alternativas como fomento del alquiler y hay muchas políticas que se pueden desarrollar en ese sentido, que no simplemente suponga un endeudamiento del ayuntamiento a costa de una competencia que no es suya. ¿Nivel de endeudamiento, Isabel Torralbo, Málaga ahora? Bueno, pues la verdad es que todavía seguimos siendo la tercera capital en deuda por habitante, deuda per cápita, en torno a los 950 euros por habitante. Realmente, aunque rebajemos esa deuda y obviamente era excesiva, porque llegando al 147% del PIB, pues como, o sea, del presupuesto municipal, es excesiva. Todavía nos quedamos en una situación que no es muy halagüeña, porque además es la tercera capital en deuda todavía, de las grandes ciudades, ¿no? Y no somos la tercera ciudad más importante. O sea, la cuarta en valor absoluto y la tercera en deuda por habitante. ¿Es que nos parece? Pues que incluso rebajando deuda, y que se ha hecho, como ha dicho, explicado Alejandro, falta de ejecución, falta incluso de inversión en las financieras sostenibles que permitía la estrecha margen que dejaba la ley estatal, y que cada presupuesto permitían que el remanente del año anterior se metiesen esas inversiones financieras sostenibles, tampoco llevaba tiempo de ejecutarlas y volvía a sobrar, con lo cual no se hacían ni unas inversiones ni las que se proponían después y quedaba ahí y al final iban a deuda. Entonces, realmente, claro, muchas veces ha sido porque no había tiempo, porque los presupuestos se aprobaban tarde, porque no se ejecutaban a tiempo, y luego nos vamos a encontrar con otro problema, que vamos a seguir teniendo un techo de gasto. Entonces, bueno, sí, podremos endeudarnos un poco más, como se ha dicho, o así, pero no, esta ley de racionalización, esta ley Montoro, nos sigue teniendo todavía muy atados para la tasa de reposición, para el techo de gasto, para el gasto social y para un montón de cuestiones. Entonces, la cuestión pasa es que esa ley hay que cambiarla ya. Porque da igual que sanees, que mejore, que baje la deuda, sea por rebajar inversión, por asfixiar la inversión y por no tener bastante gasto, al final sigues atado todavía por el techo de gasto y sigues quedándote en un 75% del presupuesto de endeudamiento, ¿no? Del 75% que tampoco, bueno, nosotros tampoco estamos en contra de que haya un cierto endeudamiento. Creemos que hay que tener una fase expansiva y hace falta el gasto público para sostener una situación de dificultad de la ciudadanía para resistir. Pero claro, si la tienes atado con otras medidas, realmente no sirve. Y aquí hemos comprobado como muchos ayuntamientos de la provincia, incluso con superávit, siguen sin poder invertir a pesar de contar con dinero para hacerlo. Y lo han contado aquí en este mismo programa. Vamos con los matices, señor Conde, concejal. Bueno, cuando se ha hablado de... fue la pregunta de un periodista que se preguntó, bueno, ¿cómo es posible que, entre otros beneficios, cuál pueden ser? Y hay varios beneficios por no tener un plan de ajuste. Entre ellos, el no tener que acudir a la administración que tiene la tutela financiera de los ayuntamientos, que es la Junta de Andalucía, a no tener que acudir a ellos para pedir permiso para solicitar un préstamo. Eso se quiso entender como... Eso quiere decir que a partir de ahora ya no lo tenemos que pedir, por lo tanto vamos a pedir para poder afrontar... nadie ha hablado, cuando la tendencia en los últimos 10 años es de disminución de la deuda, y está siendo totalmente evidente cómo ha ido disminuyendo de forma gradual la deuda, que ahora decidamos de buena primera hacer igual que no hemos amortizado 309 millones, ahora endeudarnos por los otros 300, no tiene sentido. ¿No? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Quizá los medios de comunicación, o como lo expresamos, o no se ha entendido bien, pero lo cierto es que eso es así. Yo tengo que decir una cosa, aquí ha habido que asumir préstamos, ya que se ha hablado de la etapa socialista. Tengo en mi despacho pues un recuerdo de un préstamo sindicado que tuvo que pedir el gobierno de Celia Villalobos, tuvo que hablar con los grupos de la oposición, se gobernaba en minoría en ese momento, porque no se podían pagar las nóminas. La situación era de una crisis financiera total del Ayuntamiento de Málaga. Para pagar las nóminas se tuvo que acudir a un préstamo sindicado, porque además no nos fiaban el dinero. La ley ha ido cambiando y ya los préstamos, insisto, solo pueden estar vinculados a determinados proyectos de inversión. ¿Quién duda a día de hoy que Málaga nos da un cambio radical? ¿Eso tiene un coste? Sí, y lo hemos ido pagando y lo hemos ido amortizando. La capacidad económica del Ayuntamiento de Málaga la da para poder devolver, y además a unos tipos de interés bastante bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad del Ayuntamiento de Málaga es más que sobrada y la ciudad da un cambio a mejor. Eso genera economía y eso nos permite crecer cuando las cosas van bien por encima de la media. Y digo más, y termino,
cuando se alude a la tasa de reposición, aquí el plan de ajuste no afecta a la tasa de reposición. El Ayuntamiento de Málaga tiene capacidad, y la ley lo permite, para agotar al 100% la tasa de reposición. Y lo hemos hecho en el año 2015, en el año 2016, y lo vamos a hacer también con la oferta de empleo público del año 2017. La vamos a agotar al máximo que permite la ley. Pero no estoy diciendo, estoy matizando, Que quite deudas y seguimos cogidos por el cuello. estoy matizando que no es el plan de ajuste, porque nosotros, aun teniendo el plan de ajuste, por cierto, que me digan a mí qué otro ayuntamiento no está por encima del 75% de los grandes ayuntamientos de España, por encima del 75% de endeudamiento, que me lo digan. Pero en cualquier caso, Pero es que es contrario pero en a ver, cualquier que caso, lo diga yo, vale, porque yo apoyo el afortunadamente, endeudamiento expansivo, pero vosotros no decís pero- que eso es contracción y austeridad. Y realmente no sois capaces de llegar He al 75. he hablado de mantener el gasto de los servicios públicos, y he hablado de subir el gasto social, que el gasto social se ha subido, y lo saben Disimuladamente. Bueno, no nos queda prácticamente tiempo, pero sí quiero dos cuestiones importantes porque han ocurrido durante la Semana Santa y no quiero cerrar el debate sin ello. Por una parte, preguntarle al señor Conde, estamos ya en el mes de abril, ¿habrá presupuesto municipal? Lluvias mil. Habrá lluvias mil, sí, porque además están anunciadas para este fin de semana. Ha pasado la Semana Santa. Hace un mes le preguntábamos igual aquí en esta misma tertulia, ¿tendremos cuentas ya municipales para este año en abril? Pues yo tengo 13 votos, ¿vale? Los 13 suyos del partido. Y tengo tiene. un presupuesto que va a suponer una mejoría en inversión, que va a recoger propuestas de todos los grupos políticos, Sí. y que además va a suponer, pues, dar una imagen de estabilidad necesaria a la ciudad de Málaga, cosa que otros ayuntamientos a día de hoy no tienen, porque no tienen presupuesto. Dígase el Ayuntamiento de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de muchos otros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo confío en el que la propuesta que se va a elevar al Pleno goce del máximo del apoyo del resto de fuerzas políticas. Si al final no es así, bueno, pues estaremos en lo que Será estaremos. en el pleno de este mes de abril. A ver, vamos a intentar llevarlo. Yo confío, yo ya, evidentemente, el trabajo que tienen que hacer los técnicos es un trabajo en el que trato de preguntar de forma continua cómo se va avanzando para, en la medida de lo posible, que se aceleren los plazos y se acorten al máximo. Hacer un presupuesto de 750 millones de euros y con muchas entidades dependientes del ayuntamiento no es fácil. Y negociarlo más difícil todavía, pero no lo ha hecho Carlos con nosotros. Pero Cuando quieran nos llaman y podemos ver Vaya a haber las propuestas. propuestas socialistas que están incluidas, pero que lo mismo. las propuestas socialistas que llegaron tarde y mal. Bueno, eso no es así, ¿eh? En absoluto. Si En quieres absoluto. lo ponemos encima de la mesa. Las fechas que llegaron ya, vieron que todo el mundo, menos Málaga para la gente, había entregado sus propuestas. Y en cualquier caso, yo estoy convencido que vais a ver reflejadas fuimos las primeras. propuestas de todos los grupos políticos. La segunda. Me queda un minuto y no quiero Nos dejar han llamado de pasar. todas maneras. Disculpadme, me queda un minuto y no quiero dejar pasar los 9 millones que sí había presentado en plena Semana Santa el concejal de urbanismo y el alcalde para el plan Gibralfaro. 9 millones de euros de actuaciones que ustedes, ciudadanos, habían reclamado al equipo de gobierno. Sí, efectivamente, era una de nuestras líneas naranjas para poder aprobar los presupuestos. Y aparte de eso, bueno, esos 400.000 euros que ya se anunciaron por la parte de medio ambiente, pues, Sí. pues ya que la parte de urbanismo también vaya adelante, es un paso positivo para que nosotros apoyemos el presupuesto. En abril, en el mes de abril, la propuesta... Cuando- ¿Puede usted sumar algunos votos más, creo? Se tienen que darlo, se Señor tienen Conde. que seguir dando algún Yo pasito confío en más. que todos los grupos políticos, bien por el apoyo o bien por la abstención, miren por el bien de los malagueños. Ciudadanos, Se tienen que seguir dando pasitos en esas condiciones que nosotros pusimos en su momento, en septiembre, que hay que recordarlo. Y entonces, pues, si se dan en las condiciones, votaremos afirmativamente. al con estas presupuesto. condiciones ahora mismo, el Partido Socialista... Es que no conocemos exactamente ¿Y qué es lo que Málaga ahora? recoge el No hemos presupuesto. visto Es que nada, no Jesús, se han nosotros sentado a hablar con entregamos- nosotros para contarnos nada, o sea que... Nosotros sí entregamos nuestras Irónicamente, propuestas en el considero que verano. tampoco las han Pues visto las imagínense, cuentas. si el equipo de gobierno no ha visto las cuentas, imagínense los miembros de la oposición. Lorena Doña Pessoa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Isabel vosotros. Torralbo, Málaga Gracias. ahora, gracias. Alejandro Carballo, Ciudadanos Carballo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Carlos Conde, concejal, que vaya bien este mes de abril y que contemos con presupuestos. Sí, yo cautivo también lo he puesto por medio para... Para intentar, con una oración, que haya cuentas municipales. Una norma, ¿no? Condenarnos a los vírgenes y a los santos a ver si se arreglan el país. Acaba de pasar Semana Santa, quién sabe. En una semana volvemos con esta tertulia municipal en Ondaluz, Málaga, en la Casona del Parque. Que lo pasen ustedes muy bien. Adiós.